Hola, mi nombre es Carlos Andrés Pérez Acosta y junto a mi compañero Santiago Calvo Guerrero hemos desarrollado este proyecto llamado tasa de filtrado glomerular como predictor de mortalidad en insuficiencia cardíaca descompensada en un hospital de tercer nivel. Nuestro asesor y tutor, el doctor Oscar Felipe Suárez, y con todos los fundamentos y reglamentos establecidos por la institución universitaria Visión de las Américas. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico mediado por la incapacidad del corazón para mantener el gasto cardíaco en ausencia de alteraciones hemodinámicas que repercuten como síntomas. Nuestra población colombiana es poco estudiada y hay muy poca literatura al respecto, pero esto no impidió que hace pocos años apareciera un gran metaanálisis llamado el estudio Recolfaca, que recabó toda la información sobre las comorbilidades asociadas al desarrollo de la misma, porque cuando hay cambios estructurales o funcionales sobre el corazón en su función de bomba, este altera la hemodinamia del cuerpo, generando un aumento del gasto cardíaco, congestionando congestionando el cuerpo, de esta forma desencadenando cambios sobre el riñón y de esta manera perpetuando la congestión en el paciente, asociando un síndrome cardiorrenal. Pretendemos aportar información clínica de velocidad como un instrumento académico, ya que al hablar de insuficiencia cardíaca, esta comorbilidad o esta enfermedad es muy poco manejada por los clínicos en el hospital y su abordaje generalmente obedece a pautas de práctica clínica muy específicas dependiendo de la población, lo cual es poco conocido y queremos hacer un énfasis en este manejo. Los objetivos específicos: describir las características demográficas, clínicas y paraclínicas de los pacientes del hospital que acuden con falla cardíaca. Además de esto, asociar las creatininas a la presentación de la falla cardíaca y la posible tasa de filtrado glomerular de los pacientes conforme tienen desenlaces clínicos o conforme tienen más síntomas. Describir también la presentación clínica y las comorbilidades de los pacientes en sus subgrupos. El estudio es retrospectivo, es cualitativo, es observacional, es descriptivo y es transversal. La unidad de análisis son historias clínicas que recabamos de la base de datos del Hospital Universitario San Jorge. Se incluyeron en forma consecutiva los pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda o descompensada por clínica y ecocardiografía compatible con la enfermedad. Además, excluimos pacientes en embarazo que usaran dispositivos de asistencia ventricular, ya que son pacientes objetivos que prevalecen con creatininas más altas. Se estima la tasa de filtrado glomerular con base a la creatinina de ingreso, sin tener en consideración que esta puede venir crónicamente elevada o que su compromiso puede ser de entrada. Los resultados que identificamos en el estudio fue que los pacientes menores de 65 años y hombres fueron los que mayor relevancia estadística presentaron dentro de la población, en contraste con los estudios nacionales. Además de esto, el régimen de afiliación subsidiado fue el que mayormente se vio. Los síntomas de ingreso, astenia, dinamia y dolor abdominal fueron los que prevalecieron en el estudio. Identificamos además que dentro de las comorbilidades de mayor significancia estadística, la enfermedad renal crónica fue la que lideró el grupo, en contraste con la hipertensión, el tabaquismo y el EPOC, que son las más prevalentes. Dentro del examen físico, un alto porcentaje de los pacientes, más del 60%, presentó algún grado de derrame pleural comprobado por radiografía. Además de esto, los desenlaces intrahospitalarios, en contraste con lo que buscábamos en el estudio, identificamos que eran peores o que la mortalidad era mayor conforme las tasas de filtrado glomerular eran menores al ingreso de los pacientes. Las comorbilidades más importantes, como mencioné, hipertensión, tabaquismo, EPOC y cardiopatía isquémica, en similitud con los estudios Recolfaca, en los cuales estas comorbilidades también lideraban los grupos. Además de esto, los síntomas como los edemas, la dinamia, la astenia, los estertores y el dolor torácico fueron los que más se mostraron en los resultados.
Los medicamentos que más fueron usados en la urgencia hospitalaria fueron los diuréticos tipo furosemida, además de los antialdosterónicos, beta bloqueadores y calcio antagonistas, los cuales deben tener una cierta restricción en su uso intrahospitalario, ya que debe obedecerse pautas clínicas como conocer los electrolitos de base del paciente o algunas otras condiciones para emplearlos o para retirarlos. Identificamos que los pacientes con falla cardíaca descompensada no son manejados oportunamente o de la mejor manera en correlación con las guías de práctica clínica nacionales o las extranjeras que dicen cómo hacer el abordaje diagnóstico y terapéutico más especializado de estos pacientes. Encontramos además que muchos de los pacientes predominaban con tasas de filtrado glomerular elevados en desconocimiento de tasas de filtrado glomerular previas, a pesar de que eran pacientes atendidos en nuestra institución. Respecto a la conducta farmacológica, es necesario decir que la importancia de realizar jornadas de actualización médica dentro de los estudiantes y los médicos que ya están trabajando de planta en el hospital forma parte de un oportuno manejo de los pacientes, ya que día a día aparecen nuevas recomendaciones y pautas de práctica clínica para un mejor abordaje de estos pacientes. Y también se debe determinar el importante compromiso de la restauración hemodinámica en el paciente con el correcto manejo de los diuréticos, el soporte inotrófico ajustado por la función renal del paciente y los electrolitos de base. La prevalencia de alteraciones de filtrado glomerular es compatible con posibles enfermedades renales en estadios avanzados, pero no pudimos identificarlo con claridad, ya que no contábamos, 1, con el seguimiento en el tiempo de las creatininas y 2, con las paraclínicos suficientes para poder determinar la verdadera presencia de una enfermedad renal crónica. Se hace necesario promover el replanteamiento de guías para el manejo de esta patología de forma intrahospitalaria para que estos pacientes sean abordados de una manera más óptima, y la ausencia de datos importantes y las características clínicas descritas en la historia clínica, además de la población, hacen que la valoración de la función renal tenga mucha más importancia por medio de la fórmula de Seca de EPI, desestimando Croco-Forgau o MDR-MD, ya que son fórmulas que, a pesar de que pudiesen tener más información de peso clínica, desafortunadamente no contamos con muchas de las características en los pacientes. El agradecimiento a la memoria del corazón, y nosotros agradecemos eternamente a todos nuestros asesores, tutores y a nuestros compañeros que estuvieron en este proceso. Muchas gracias.